un cordial saludo para quienes se están conectando. Deseo que se encuentren bien en esta nueva oportunidad en que nos encontramos aquí para analizar algo más de el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, y por eso vamos a pedir la dirección de Dios para analizar este tema, cuyo título es Cómo tener paz en la tormenta. ¿Y quién no atraviesa tormentas en la vida? Hay diferentes tipos de tormentas. Algunas más suaves, otras más fuertes, otras no tanto, pero todos atravesamos alguna vez ese tipo de tormentas que crean temor en nosotros. Y vamos a enfocar el tema en lo que tiene que ver con el temor también. De qué manera no vivir invadidos de ese sentimiento que nos quita la paz y que es el temor. Así que va a ser un tema interesante, como todos los estudios que hacemos basados en el libro sagrado de Dios, en su palabra. Por lo tanto, vamos a pedir a Dios su dirección para que a lo largo de este análisis podamos sentir que Él es nuestro maestro, es el que nos guía y que impresiona nuestra mente, nuestro corazón con esos mensajes tan alentadores que tenemos en su palabra. Así que vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos en esta tarde porque nos das la oportunidad y la bendición de poder estar juntos para analizar este tema. Te rogamos que nos sigas alumbrando, sigas iluminando cada una de tus enseñanzas para que impresionen nuestra vida y nos ayudes a atesorar en nuestro corazón estas enseñanzas tan necesarias para nuestra vida espiritual, especialmente en estos tiempos difíciles que vivimos. Bendícenos al abrir tu palabra y bendice a cada uno de los que se están uniendo a este momento de estudio. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a ver qué encontramos en la palabra de Dios respecto de este tema. Hay mucho para ver, pero yo he escogido algunos textos y un par de incidentes que vamos a estudiar para ver lo que Dios nos quiere enseñar en relación al temor y la ausencia de la paz. Bienvenido, William, y luego iré saludando a otros más que irán entrando para compartir juntos este momento. Les quiero contar lo que pasó cierta vez con un profesor de religión. Este hombre estaba enseñando todo lo que tiene que ver con las profecías del tiempo del fin. Y cuando habló de un texto que vamos a ver enseguida, donde se predice un tiempo de angustia en el mundo, un tiempo de angustia previo y otro un tiempo de angustia muy diferente, descubrió este profesor que el 50% de los estudiantes preferían no vivir esos días finales de la historia. 50%. Y eran estudiantes de teología. Y esto nos lleva a pensar de que, aunque hay palabras de ánimo en la palabra de Dios, para los tiempos difíciles que se están avecinando cada vez más, peores que estos tiempos, sin embargo, estos estudiantes preferían, el 50% de ellos, no estar viviendo en esos días finales. Es decir, que en ellos, a pesar de ser estudiantes de la Biblia, existía un temor y que puede ser el nuestro también si nosotros no averiguamos
cuál es la fórmula para evitar tener temor en este tramo final de la historia por todas las cosas que van a venir. En Lucas 21-26, ese es el primer texto que quiero mostrarles, se habla de lo que se le llama en la Biblia el tiempo de angustia previo a la segunda venida de Cristo. Y allí Jesús dice que la gente estará desmayando de terror por lo que va a suceder en el mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Van a existir ciertos eventos que serán previos a la segunda venida de Cristo, entre ellos que los cuerpos celestes se van a mover. La venida de Cristo va a ser algo tan grandioso, tan espectacular, que aún nuestro sistema solar se va a sentir trastocado. Y eso está escrito en la Biblia. Y Jesús dice que la gente se desmayará de terror por estas cosas que van a suceder poco antes de la venida de Cristo. Y como dije recién, esto se llama tiempo de angustia previo. Podemos decir que efectivamente estamos viviendo en ese tiempo de angustia previo. Un tiempo que está causando mucha angustia en la gente. Esta pandemia, por ejemplo, algo inesperado para nosotros, no ha hecho otra cosa hasta aquí que crear temor, crear incertidumbre. La mente humana no está capacitada para estas cosas tan sorpresivas. Y de repente ocurren cosas en nuestras emociones, se alteran y hay gente que incluso se enferma y necesita atención psicológica, como ha sido el caso de muchos médicos y enfermeros que han tenido que estar muy cerca peleando la batalla contra esta enfermedad para salvar cuanta gente ellos puedan. Y algunos han necesitado atención psicológica. Así es el mal, amigos, así es la desgracia del ser humano. Tiene que enfrentarse con situaciones muy difíciles para las cuales nuestra mente no está preparada. Pero Dios nos enseña de qué forma podemos ir preparando nuestra capacidad emocional para las cosas que se van a ir agravando. A veces mucha gente dice que los cristianos que hablan de los eventos finales son sensacionalistas o son fanáticos o son pesimistas. En realidad nada de eso. Los que creemos en las profecías bíblicas somos realistas. No podemos suavizar el contenido de lo que Dios nos ha dejado escrito allí. Tenemos que decir las cosas como son, porque si no estaríamos creando en la gente una idea falsa de lo que realmente Dios dijo que va a ocurrir. No podemos torcer eso, tenemos que decir la realidad tal como está en la Biblia. Pero por otro lado está la otra realidad. Dios enseña cómo prepararnos para vivir esos días difíciles que cada vez se van acercando más y más. Entonces, está el problema por un lado, pero por otro lado, Dios da la solución y en esa dirección vamos a ir. Después en Daniel, capítulo 12, versículo 1, allí se habla de otro tiempo de angustia y este es totalmente superior al tiempo de angustia previo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un tiempo caracterizado por el aumento de la violencia, el aumento de la maldad, el enfriamiento del amor, el aumento de las guerras, las hambres, las pestes, y todo lo que Jesús dijo en el capítulo 24 de San Mateo. Y todas estas cosas son también llamadas en la Biblia principios de dolores. Bueno, Jesús dijo así, ¿no? Que esto sería principio de dolores y que más adelante comenzaría lo que se llama un tiempo de angustia previo y es la intensificación de esas señales que van causando en la gente un verdadero temor, ¿no? En Daniel 12:1
Este es un libro del Antiguo Testamento. Am, Esto que dice Daniel es poquito antes de la segunda venida de Cristo. En aquel tiempo, en el tiempo del fin, se levantará Miguel. Miguel es Cristo, quiere decir quién es igual a Dios, ¿no? Eso quiere decir Miguel. Y el único que es igual a Dios es Cristo. Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y aquí está la predicción de este tiempo. Será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. O sea, el profeta Daniel habla de un tiempo de angustia mucho más intenso que el que estamos viviendo ahora, no se compara en nada. ¿Qué es lo que va a intensificar ese tiempo de angustia? Bueno, van a estar cayendo las plagas descritas en Apocalipsis capítulo 16, esas 7 plagas. El mundo va a estar convulsionado por esas plagas. Jesús dejará de llevar a cabo su trabajo de mediador en el cielo. No va a haber mediador. Entonces, la gente que despreció el tiempo de gracia este que tenemos ahora, en que podemos arrepentirnos, arreglar nuestras cuentas con Dios y vivir una vida diferente, ese tiempo se va a haber terminado y nadie podrá arreglar su vida con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús estará saliendo de su trono allí en el cielo para venir a buscar a su pueblo y no habrá más mediador. Entonces, eh, el, que, el que no se preparó, pues estará consciente de que se va a perder. Entonces, eso crea una angustia indescriptible. Saber de que uno mismo, saber que se va a perder, que no hay salvación, es sin duda una angustia terrible que va a afectar a millones de personas. Entonces todo esto crea un poco de temor, eso es verdad. Pero vamos a ir viendo de qué manera prepararnos, no solo para ese tiempo que se avecina, sino para las cosas terribles que están pasando en nuestro mundo y cómo eh, evitar que el temor nos quite la paz, que el temor cause un, eh, un sacudón psicológico en nuestra vida, un trauma psicológico. Vamos a ir viendo eso para que ustedes vean cómo Dios ofrece una solución a un drama humano que es inevitable y porque está predicho y así se va a cumplir. Alguien dijo, y con mucha autoridad, que la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba, refiriéndose a lo que dice Daniel 12.1, al tiempo ese de angustia cual nunca hubo en el mundo. O sea, no podemos ni siquiera imaginarnos lo que será eso. Jesús dijo en Mateo 24:22, si aquellos días, refiriéndose a los días finales de la historia, no fueran acortados, nadie sería salvo. Fíjense lo crítica que va a ser la situación más adelante en la historia de este mundo, que Dios necesitará acortar esos días, no desde el punto de vista cronológico, yo creo más bien en el sentido de que va a hacer que los sucesos finales se vayan dando más rápidamente para que los que se están preparando para el final de la historia, para la segunda venida de Cristo, pues puedan estar salvos. De lo contrario, dice allí, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo de lo terrible que será. Pero Dios siempre está dándonos una salida. Vamos a ver 2 incidentes donde Dios nos va a enseñar de qué manera desde ahora mismo nosotros podemos controlar el temor. No solo el temor por estas cosas que están escritas en la Biblia, sino el temor ante situaciones difíciles que tenemos que atravesar eh, y las cuales siempre se presentan tarde o temprano en nuestra vida. En, en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 23 al 31, de paso quiero ir saludando a otros que han estado entrando, Julia, bienvenida Julia, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Koinonia,
Hola, esta es la iglesia Koinonia, la que está atendiendo mi hijo allí en Texas. Qué bueno, saludos a toda esa gente linda que tuve oportunidad de conocer hace más de un año atrás cuando fui a hacer un seminario de profecías allá. Así que nos alegra mucho de que estén aquí compartiendo con nosotros este estudio. Patricio, mi viejo amigo, allí está. Vicky, Miguel Celada, desde Guatemala, qué lindo. Eh, Bienvenido Miguel. Ana Victoria Azañedo ya está pidiendo una oración por la familia. Bueno, vamos a tener en cuenta al final los pedidos que ustedes hagan. Ana Victoria Sañedo también desde Perú, qué bueno. Así que tenemos Perú, Guatemala, Argentina, Uruguay, porque también está Teresa por ahí, que es de Uruguay. Mario, querido amigo de toda la vida, pide oración por su hija Florencia y sus nietos. Vamos a tener en cuenta, Mario, a tu linda familia. Víctor Hugo, como siempre, bienvenido. Ani Medrano, Nancy, Elizabeth, bienvenida. También vamos a tener en cuenta su pedido de oración. Oneida, Modesta. Bueno, qué lindo grupo. Bienvenidos todos a este estudio. Bueno, vamos a ir al Mateo 14, 23 al 21. Allí se relata un incidente que quizá muchos de ustedes lo conocen. Dice así, hablando de Jesús: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos, a la gente, a los discípulos, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y dijeron: es un fantasma. Gritaron de miedo porque no sabían qué era eso que estaban viendo. Ellos pensaban que era un fantasma, no un ser humano. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, yo soy. Y aquí viene una expresión clave: no tengan miedo, yo soy. Y Pedro, que estaba allí, dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, y por segunda vez aparece esta palabra, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces Pedro gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eh, Fíjese que Jesús estaba tratando con personas que se puede suponer ya estarían maduras espiritualmente porque estuvieron un buen tiempo con el Maestro, con Jesús. Sin embargo, a la hora de la prueba, a la hora de ver cómo estaban sus ánimos ante una situación así, tuvieron miedo, ¿no? Eh, y vieron allí a Jesús y siendo que lo conocían bien, sin embargo sus ojos espirituales quizá estaban ciegos, no lo reconocieron, pensaron que era un fantasma. Y entonces, bueno, se calmaron, se alegraron de que era Jesús que estaba allí. Y Pedro dijo: bueno, si tú caminas por el agua, yo también quiero caminar. Y Pedro empezó a caminar. Pero en un momento, Pedro, en lugar de mantener su vista en Jesús, allí en el agua, miró hacia abajo porque desconfió de la promesa de Dios. Miró hacia abajo y entonces comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Parece que Pedro ni siquiera sabía nadar. Y Jesús se acercó y lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Saben, esta historia, este incidente nos enseña que en la vida espiritual eh, nos pasa muchas veces eso. Eh, Enfrentamos un problema y sabemos que tenemos las promesas de Dios para que no tengamos
inseguridad sobre esos problemas, sino que tengamos confianza. Y en un momento dado nos olvidamos de esas promesas o perdemos la confianza, nos miramos a nosotros mismos, miramos hacia la tierra en lugar de mirar hacia el cielo, es decir, buscar a Dios en oración y tener confianza en Él. Y entonces nos hundimos en nuestros propios mares, en nuestros propios problemas. Y allí nos falló la fe, allí entonces la confianza en Dios desapareció porque nos miramos a nosotros mismos y no miramos al autor de la fe que es Dios. Hay mucho que podemos aprender de ese incidente, de Pedro caminando sobre el mar. Era posible hacerlo porque Jesús dijo, camina, no te vas a hundir, porque estoy yo aquí. Pero Pedro, si bien al principio todo era lindo, en algún momento dudó de lo que Jesús le había dicho. Y cuando nosotros dudamos, entonces allí es cuando somos presa del temor, perdemos la paz. Y entonces Jesús seguramente nos dice, como le dijo a Pedro, hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estoy aquí? Es que, amigos, tenemos que aprender esto. Una cosa es el Jesús de la historia, el Jesús que nos enseñaron, el Jesús del cual aprendimos, el Jesús que hemos visto en las películas. Y otra cosa es el Jesús de la experiencia, es decir, de la vivencia diaria con Él. Entonces, cuando es así, hay fe, hay confianza, porque yo sé que Él está a mi lado. Como aquel niño que va a cruzar la calle, quizás sea una calle bien ancha donde hay muchos carriles y los autos van y vienen, pero como va tomadito de la mano del papá, él quizá va jugando y pensando, vaya a saber en qué, menos en el peligro que está corriendo al cruzar esa avenida. Porque va tomado de la mano de papá y él sabe muy bien que con papá va seguro. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en nuestro papá Dios. Si vamos tomados de la mano de Él, podemos avanzar en la vida con la confianza de que nada nos va a pasar. Y que si papá Dios nos permite pasar por algo, va a ser para bien y no para mal. Así que esta es una de las historias de las cuales podemos aprender mucho y está en el Nuevo Testamento, como leímos recién, allí en Mateo capítulo 14. Vamos a leer la última parte, donde dice que cuando ellos subieron a la barca, los discípulos, entonces se calmó el viento, porque también estaban aterrorizados por el hecho de que la barca se movía de un lado para otro, venía una tormenta, y bueno, comenzaron a tener miedo, obviamente, pero un miedo infundado porque ellos habían sido adiestrados por Jesús a no tener miedo, aún en las circunstancias más difíciles. Cuando ellos se subieron a la barca, como dice allí, entonces el viento se calmó y entonces el miedo desapareció. ¿Cómo aprender a mantener la calma frente a situaciones dramáticas? Bueno, vamos a ver algunos aspectos claves, ¿no? Por ejemplo, cuando somos sobresaltados ante pequeñas situaciones, es allí donde nosotros empezamos a practicar de qué forma podemos sobreponernos al temor. Por ejemplo, ante un problema de salud, ¿cómo actuamos? ¿Nos desesperamos? ¿Somos pacientes? ¿Nos dedicamos a la oración y a aumentar nuestra fe para poder tener valor ante ese problema de salud, si se trata de algo grave, especialmente? ¿Cómo actuamos ante un problema financiero? También puede pasar que nos desesperemos o que actuemos con calma y digamos, bueno, el Señor es mi ayudador, Él me va a dar la capacidad de resolver este problema, de salir de este problema.
¿Cómo actuamos ante la pérdida de un ser amado? Hay dos maneras de actuar: desesperarnos, gritar, patalear, cuestionarlo a Dios, o bien actuar con calma, pidiendo a Dios la fuerza que necesitamos para enfrentar ese problema tan dramático y tratar de cultivar eh, la perseverancia, la capacidad de sobreponernos a ese momento difícil en el cual Dios está presente, en el cual Dios también sufre con nosotros, en el cual también Dios llora con nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante la pérdida de un empleo, ante el fracaso de un examen? Yo creo que son eventos que ocurren en nuestra vida y que de alguna manera nos preparan para los momentos finales de la historia que no tienen nada que ver con estas dificultades normales de la vida que más de una vez nos causan uh, tanto dolor y tanta infelicidad, y quita de nosotros muchas veces la fe que hemos cultivado en Dios, como le pasó a los discípulos, como en esa otra ocasión cuando estaban cruzando en el barco hacia la tierra de Gadara, ¿no? Y también hubo en esta ocasión ya en pleno mar una tormenta grandísima. Y los discípulos estaban con miedo. Esta vez Jesús no estaba afuera, estaba dentro del barco y él estaba durmiendo. Y cuando empezó a sacudirse el barco para todos lados, ¿qué pasó? Bueno, los discípulos se aterrorizaron. Pensaban que el barco se iba a hundir y Jesús dormía tranquilamente. Entonces lo despertaron. Hasta se me ocurre que quizá le dijeron: Señor, pero mira en la situación que estamos y tú duermes. Y Jesús se levantó con esa tranquilidad que lo caracterizaba y entonces levantó los brazos cuando ya estaba afuera en el barco, pidió a esa tormenta recia que se calmara y el agua se calmó. Y los miró a los discípulos y les dijo: ¿por qué tuvieron miedo? ¿Acaso no estoy yo con ustedes? Increíble, porque Jesús, estando físicamente presente con ellos, aún así ellos tuvieron miedo. Y Dios, bueno, en este caso Jesús no está físicamente con nosotros, pero sí está espiritualmente al lado nuestro. Y aunque está al lado nuestro, asimismo, a veces el temor de las tormentas de nuestra vida nos llevan a perder la calma. El temor paraliza, dijo alguien. Hay quienes suelen perder un buen trabajo simplemente por causa del miedo. A lo mejor estaban capacitados para ese trabajo, tenían experiencia, tenían todas las herramientas para poder tomar ese trabajo sin problemas, pero el temor de ir y hacer la entrevista con la persona encargada de dar ese trabajo ha llevado a muchos a perder la calma y a decir cualquier cosa ante una pregunta. Por eso el temor es un gran enemigo nuestro que nos ha ayudado a perder muchas cosas buenas, sencillamente porque no tenemos la suficiente confianza en Dios de que Él va a abrir las puertas. Y no es que nos va mal y que tenemos, como dicen muchos, mala suerte. No. El problema es que hay una ausencia de fe en nosotros que no nos ayuda a vivir confiados en las promesas de Dios, y por eso esas promesas no se cumplen. No porque Dios falle, sino porque nosotros no ponemos de nuestra parte. Bueno, vamos a ver otros aspectos. En el Salmo 56, versículo 3 y 4, allí dice el rey David: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré qué pueda hacerme el hombre. David dijo: en el día que temo, es decir, en el día que me viene el miedo por algún problema, dice David, yo en ti confío. Ese David del cual mi hijo habló bastante el otro día, ¿no? Bueno, ese David, corrupto David, ese hombre que fue transformado por Dios, llegó a decir esto: en el día que temo, yo en ti
confío. Y vuelve a decir, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? A veces hay gente que le tiene más miedo a los seres humanos que a Dios, en el sentido del respeto y la reverencia, porque a Dios no se le tiene miedo como el miedo en el sentido negativo, ¿no? Pero hay gente que le teme más al ser humano, es decir, ya ahí entra el miedo, ¿no es cierto?, que confiar plenamente en Dios y tener temor a Él, temor de respeto a lo que Él ha dejado escrito en su palabra, de que lo que Él ha dejado allí es para nosotros y se va a cumplir si nosotros hacemos nuestra parte. ¿Por qué voy a temerle al hombre?, dice David. ¿Qué importa lo que el hombre quiera hacer conmigo, lo que diga el hombre, lo que haga el hombre? Eso a mí no me da temor, dice David. ¿Por qué? Porque él aprendió a confiar en Dios. Les cuento una historia interesante. Esto ocurrió en Misiones, Argentina, allí, hacia el noreste. Estuvimos trabajando un tiempo y fui a visitar a una señora, recuerdo su nombre, Teresa, una señora ya entrada en años. Y muy consagrada esa señora, muy entregada a Dios. Y estando en su casa me contó lo que pasó en cierta ocasión. Porque yo le dije, ¿y usted no tiene miedo de vivir solita? Porque vivía solita, una casita sencilla, pero con todas las cosas necesarias para ella. Y me dice, en realidad no tengo miedo, me dice. Y le voy a contar algo que me pasó hace no mucho tiempo atrás. Entró un ladrón a mi casa, entró con un cuchillo en la mano. Y yo dije, no tengo que tener miedo. Recordó el Salmo que dice, ¿qué puede hacerme el hombre? No tengo miedo al hombre. Y le dije, ¿qué hizo usted, Teresa, cuando le apareció ese hombre para robarle y amenazarla con ese cuchillo? Teresa me dijo, yo lo miré y le dije, hijo, ¿qué vas a hacer? Y entonces el hombre me miró y me dice, quiero que me dé todo lo que usted tiene. Joyas, relojes, todo lo que tenga de valor, dinero, me lo da ya. Y yo le dije, dice ella, sabes, hijo mío, Dios te ama. Dios quiere algo diferente para ti. Dios no quiere que vivas así. Dios quiere traer paz a tu vida. Dios está dispuesto a darte un nuevo corazón para que tú no vivas así, para que no termines en la cárcel. ¿Sabes? Yo te invito a que busques a Jesús. Si quieres llevarte todo, llévatelo. Pero recuerda que eso no te va a traer nunca la felicidad. La felicidad está en andar en los caminos de Dios. En el nombre de Jesús te pido, no hagas lo que quieres hacer. Y yo la miraba, Teresa, si no estaba esperando el final. Le digo, ¿qué pasó después? Me dijo, ¿sabe qué pasó después? El hombre bajó la mano, guardó su cuchillo, me fue mirando, retrocediendo, abrió la puerta y se fue. Yo me quedé admirado porque lo que primero uno piensa es, ¿qué pasaría si a mí me ocurre una cosa así? ¿Tendré yo la fe de esta señora? Y yo la miré y le dije, la felicito, le digo, porque eso es tener fe en Dios. Eso es tener una relación tan íntima con Dios que usted no tuvo miedo cuando la querían asaltar. Y aparte tuvo la valentía de hablarle del amor de Cristo a ese hombre. Y sin duda que él sintió el toque de esas palabras en su corazón y no pudo continuar con esa acción delictiva. Ese es el Dios de la experiencia, amigos, ¿se dan cuenta? Ese no es el Dios de la historia, el Dios del cual se habla en muchos libros. Ese es el Dios de la experiencia, es decir, aquel que yo lo siento como parte mía porque está allí, está presente para ayudarme en los momentos difíciles y acompañarme en los momentos buenos de la vida también. Él está en las buenas y en las malas. Isaías 41:10 es una promesa muy linda. Dice allí, no temas, porque esto lo dice Dios,
Yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjense qué promesa tan linda, ¿no? Dios dice allí, no temas, yo estoy contigo. Ahora, Él va a estar con nosotros si nosotros queremos estar con Él, queda claro, ¿no? Porque Dios quiere estar con nosotros, pero si yo no lo invito a entrar a mi corazón, pues Él no va a entrar, Él va a quedar afuera esperando hasta que yo me decida. Pero aquel que lo aceptó en su vida, dice, le dice Dios, no temas, yo estoy contigo, tú me aceptaste, no desmayes. Yo soy tu Dios que te doy fuerza, siempre te ayudaré, no solo en los momentos difíciles, en todo momento te voy a ayudar. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre voy a estar ahí a tu lado. En el Salmo 56, versículos 3 y 4, bueno, este ya lo leímos recién, quiero leer otro texto, pero antes de ir a ese otro texto, eh, que está, de paso lo vamos a leer primero, Salmo 34, 4, quiero comentar algo sobre este versículo ya que lo tengo aquí. Salmo capítulo 34, versículo 4, miren lo que dice ahí. En los Salmos encontramos tantos pasajes inspiradores. El rey David llegó a decir también ahí, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, no del 80% de mis temores, ni del 90%, ni del 99%, sino de todos mis temores. Pero dice Él, busqué a Dios y Él me oyó. O sea, tenemos que buscarlo. Lo buscamos en oración, lo buscamos a través de la lectura de la palabra de Dios. Esa es la forma de buscarlo. Entonces, como yo lo busqué, dice David, obviamente lo encontró y Él me libró de todos mis temores. ¿Saben cuando vemos en la televisión, en el internet, en la radio, en los periódicos, las noticias? Estamos invadidos de noticias malas que se han ido acrecentando en estos últimos tiempos por causa de esta pandemia. Y todos los días, COVID-19 es algo que está en todas partes y en todas partes del mundo. Y se van diciendo cosas terribles y que se va a ir agravando y más muertos y más infectados. Y hay personas que son afectadas emocionalmente por ver esas noticias, por eso se recomienda que aquellos que son sensibles ante estas noticias, que junto con otras noticias de homicidios y de asaltos y de accidentes y de tantas otras calamidades que pasan en nuestro mundo, van creando eh, una sensación muy fea en nuestra mente y por eso es preferible no estar pendientes de esas noticias porque pueden causarnos daño a nuestras mentes. Los especialistas dicen, de acuerdo a los datos publicados por el New York Times, que 3 de cada persona miran su celular antes de ir a dormir. 3 de cada persona, de cada 4 personas miran su celular antes de descansar. Y es lo primero que revisan cuando despiertan. Así que lo más probable es que terminen e inicien su día con la noticia de algún hecho terrible o de varios hechos. Entonces, dicen ellos, los especialistas en estos temas, que esto puede producir el fenómeno de la tristeza de las malas noticias o tristeza por las malas noticias. También producen insensibilización al ver tantas cosas malas. Ellos dicen que ya muchas personas no sienten nada al ver una noticia mala más. Como que, por ejemplo, matar a una persona. Es tan común que ya eso insensibiliza a muchas personas. No le causan el dolor, la tristeza que causaban antes. Tanto se repiten estas cosas horribles que pasan todos los días que puede causar insensibilidad en nosotros y eso es un problema grave. Y también puede causar sensación de impotencia y vulnerabilidad al pensar que eso que le pasó a otro nos podría pasar a nosotros. Miren, Lucas 21, versículo 29. Ahora, ¿cómo reacciona un cristiano que tiene tantas
promesas de Dios respecto de los dramas humanos cuando los tenemos que enfrentar. ¿Cómo mira un cristiano las noticias? Sabiendo que todo eso es parte del tiempo de angustia previo a la segunda venida de Cristo. ¿Cómo reacciona un cristiano ante las noticias que cada vez son peores y que se van eh, multiplicando? Bueno, el cristiano tiene la ventaja que ya sabe de antemano que las cosas van a ir de mal en peor, entonces tiene una ventaja. Sufre también, le duele, pero en el fondo dice, bueno, estos son principios de dolores. Esto es un tiempo de angustia que dijo Jesús que iba a ocurrir y que es un anuncio de que pronto el mal se va a terminar para siempre. Entonces el cristiano lo mira desde otro ángulo, eh, con dolor por supuesto, pero, pero con esperanza de que esto que está pasando se va a terminar muy pronto. Por eso que es importante saber el futuro. Pero quienes no saben el futuro, quienes tienen depositadas las esperanzas en los gobernantes del mundo, pues se chasquean mucho y sufren mucho más, porque no pueden ver más allá de lo que un cristiano ve. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. Bueno, Lucas 21-29 dice lo siguiente respecto de estas cosas que están sucediendo en el mundo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice Jesús, enderécense y levanten la cabeza porque la redención de ustedes está cerca. Fíjense que es lo contrario a lo que le pasa al ser humano que no conoce a Dios. Cuando vemos estas cosas, dice Jesús, no se depriman, no queden cabizbajos, no queden allí desanimados, traumatizados. No, Jesús dice, cuando vean todas estas cosas, pónganse derechos en su vida espiritual. Levántese el ánimo de ustedes. ¿Por qué? Porque viene lo más lindo, que es la salvación, el fin de este mundo y la salvación eterna de todos aquellos que se han preparado para recibir a Jesús cuando Él venga. Ahí tenemos lo que yo les decía recién, hay esperanza. Cobren ánimo, dice Jesús. Levanten la cabeza, pónganse derechos. Es decir, no se dejen aplastar por las malas noticias. Sepan que todo esto tiene que ocurrir. No queremos que ocurra, pero desgraciadamente ocurren porque son señales de que el ser humano cada vez se está apartando más de Dios y que es necesario que Dios intervenga para poner fin a todas estas desgracias humanas. En el Salmo 112, versículo 7, hablando de las noticias, el rey David también dice que el justo, es decir, el que es un hijo de Dios, no tendrá temor de malas noticias. Interesante, Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Sí le afectarán sentimental y emocionalmente, obvio, somos seres humanos. Pero dice, no tendrá temor. ¿Por qué? Porque sabe que estas malas noticias que estamos recibiendo a diario son anuncios de que muy pronto el amanecer de un nuevo día eterno para el mundo habrá de llegar. Contrario a lo que dice Lucas 21-26 que leíamos al principio, cuando Jesús dice que los hombres o la gente estaría desfalleciendo por las cosas que sobrevendrán en la tierra. Como por un lado Jesús dice que hay que tener fe, hay que tener esperanza, pero por otro lado dice que la gente estará asustada. Bueno, ahí vemos la diferencia entre aquellos que no creen en Dios, aquellos que no andan en los caminos de Dios, obviamente les causa un mal emocional todo esto. Pero para el que sabe de las promesas de Dios y de que todo esto va derecho hacia el fin, entonces mira el mundo desde otra perspectiva. Proverbios 1:53 dice allí Dios, el que me oyere vivirá sin temor del mal, sin temor del mal. ¿Cuál es la condición? El que me oyere. Es decir, ¿de qué manera oímos de Dios? Bueno, ahora ustedes están oyendo de Dios, pero también a Dios lo podemos encontrar leyendo en la palabra de Él todo lo que nos ha dejado enseñado, como enseñanza, oyendo, leyendo, prestando atención
a estos temas que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Y entonces esto quita en nosotros ese temor, porque oímos las promesas de Dios, oímos las palabras de aliento de Dios para que nosotros podamos vivir más tranquilos. En Hebreos 11:27 se habla de aquel gran héroe de la fe llamado Moisés. Y ustedes conocen la historia, que en algún momento Moisés se dio cuenta que era hebreo, él fue creado como egipcio, hasta que descubrió que era un hebreo. ¿Y qué estaba haciendo ahí un hebreo? Bueno, él era el libertador del pueblo de Israel y tuvo que dejar toda esa pompa, toda esa fama que tenía como político allí, como gobernador. Tuvo que despojarse de todas esas vestiduras lujosas y vestir sencillamente como un judío cualquiera. Y fue expulsado de Egipto. Podría haber sido muerto por el faraón, pero Dios tenía un plan con él, lo protegió. Y dice allí que Moisés, cuando fue expulsado de Egipto, no teniendo miedo, la ira del rey, se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Este pasaje nos da una gran enseñanza. ¿Cómo se mantuvo firme Moisés? ¿Por qué no tenía miedo de la amenaza del rey cuando lo expulsó de Egipto, sabiendo que él era hebreo? Bueno, él se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Es decir, él tenía en su mente y en su corazón la imagen de ese Dios que tenía un plan para él, ser el libertador del pueblo de Israel, venir luego a sacar, luego de 40 años, de que Dios lo tuvo en el desierto preparándolo, cuidando ovejas. Entonces ya después de esos 40 años estaba listo para pastorear otras ovejas, que sería su pueblo, el pueblo israelita. Pero él dice que no tuvo miedo en ese momento cuando fue expulsado, porque él tenía a Dios en su corazón. Ahí está el secreto para vivir sin temor. Salmo 46, 1 y 2, el rey David dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por tanto, dice el rey David, no temeremos aunque la tierra sea removida y las montañas se hundan en el fondo del mar. ¿A qué se estaba refiriendo David? No es simplemente un ejemplo, sino que él estaba haciendo alusión a lo que dice Apocalipsis 16:20, cuando la séptima plaga caiga, es decir, eso poquito antes de la venida de Cristo. Entonces dice San Juan en ese pasaje que toda isla huyó y las montañas desaparecieron. O sea, el rey David sabía de esta profecía. Y él dijo, aunque pase eso, y yo tuviese que estar ahí presente mientras caiga esa última plaga, la séptima, no temeremos. ¿Qué ocurre con una persona que ignora esto y que no está preparada para enfrentar ese gran terremoto mundial que será la última plaga? Ese último castigo divino anuncia el inmediato retorno de Jesús a esta tierra. Va a haber un terremoto mundial, está predicho. Pero el rey David dice, aunque eso pase, no temeremos. ¿Por qué? Porque dice, Dios es mi amparo y es mi fortaleza. ¿Y por qué Dios viene a buscarme a mí? Porque voy a tener miedo. Es posible, amigos, tener paz en la tormenta, pero únicamente si hacemos del Dios de la historia el Dios de la experiencia, de la vivencia diaria. Esa es la única forma, no hay otra. Jesús había dicho, como ya varias veces lo mencioné en Juan 14:27, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y él vuelve a repetir esta palabra. No, y dice, ni tengan miedo. No se angustien, dice Jesús, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque Él está manejando el timón de la embarcación de nuestra vida. Y si Él va manejando, por más tormentas que enfrentemos, Él sabrá cómo dominar esas tormentas. Isaías 26:3, uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento. Allí dice Isaías capítulo 26 y versículo 3. Recuérdenlo, porque es bueno conocer algunos textos de memoria.
para ayudarnos en los momentos de dificultad. Isaías 26, versículo 3, dice el profeta Isaías a Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Guardarás en completa paz, no una paz a medias, no una paz como la que el mundo da, dice Jesús, no, esa paz es pan para hoy, hambre para mañana. No, la paz que ofrece Dios es duradera y es completa. Pero ¿en quién puede producirse esta paz? ¿En quién puede depositarse? En aquel cuyo pensamiento persevera en ti, dice el profeta Isaías. Es decir, aquel que no tiene a Dios presente una vez por semana o 2 veces, ¿no? O cuando las cosas van mal, sino aquel que persevera pensando en Dios todos los días, pensando en su amor, pensando en sus promesas, pensando en el futuro brillante que espera a los hijos de Dios, pensando en que Dios es su amparo y fortaleza en todos los momentos de nuestra vida. Así que, amigos, ¿cómo poder hallar paz en la tormenta? Sencillamente haciendo de Dios o de Jesús nuestro compañero permanente en todas las cosas que hagamos. Mantener con Él una relación de amistad a través de la oración. Esa es la forma de hablarle a Él como si Él estuviese a nuestro lado y con fe de que Él va a escuchar y de que nos va a socorrer y nos va a ayudar. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si no hacemos eso, por más que Dios esté presente, no experimentaremos esa fortaleza y esa paz ante los problemas como aquellos que la experimentan esa fortaleza por mantener una comunión íntima con Jesús cada día. Que esa sea nuestra experiencia. Esa es la única forma de vivir seguros en estos tiempos difíciles que, repito, se irán agravando cada vez más. Vivimos un tiempo de angustia previo y luego, antes de la venida de Cristo, poquito antes, será un tiempo de angustia cual nunca hubo en la tierra. Pero de esa angustia, el pueblo de Dios, los cristianos fieles, van a ser librados, porque Jesús viene por ellos. Pero aquellos que no han atesorado a Jesús en sus vidas, pues obviamente experimentarán mucha angustia en este tiempo y una angustia terrible antes de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no habrán hecho los preparativos para estar listos para ese día terrible que se viene. Terrible para los que no se prepararon, pero hermoso, feliz, espectacular para aquellos que han hecho de Jesús el Jesús de la experiencia, de la vivencia diaria. Que nosotros podamos lograr eso. Con la ayuda de Dios podemos lograrlo si tan solo nos proponemos. Bueno, espero que haya sido alentador este mensaje y que pueda fortalecer más nuestra fe y nuestra confianza en ese Dios de amor que tanto nos bendice cada día. Creo que hay algunos pedidos de oración. Miriam me está alcanzando estos pedidos que anotó, así que vamos a tenerlos presentes en esta oración final. Y pues si alguien me quedó por saludar, a ver, quiero hacer un repaso. Nora, aquí estamos con Daniel como siempre. Bueno, saludos para los dos. Ramón, mi querido amigo, anda un poquito mal otra vez. Vamos a orar por Ramón. Oneida, bienvenida. Ani Medrano, ¿quién más ha entrado? Luis Jolie Moraes, saludos a Jolie también para Luis allí, desde Argentina. Bueno, a Antonieta, saludando también, Ana Romero, y bueno, espero no olvidarme de nadie. Vamos entonces a tener una oración teniendo en cuenta los pedidos que ustedes han manifestado allí por escrito. Vamos a orar entonces. Querido Dios, te doy gracias por alentarnos a través de tu palabra en estos momentos críticos de la historia. Gracias por tantas promesas y gracias porque has prometido quitar de nosotros el temor
y esa sensación de inseguridad que muchas veces nos invade al sentirnos impotentes por todas las cosas malas que están pasando en este mundo. Pero has prometido guiarnos, levantarnos de nuestro ánimo hasta aquel día glorioso cuando Jesús venga a buscarnos y que se aproxima rápidamente. Pronto veremos ese día cumplirse en este mundo y ayúdanos a estar preparados y a vivir con paz y sin temor en nuestros corazones ante a esos eventos que van a ocurrir y que están profetizados antes de la venida de Jesús. Ana está pidiendo por Martín, por Ana, por Sergio, Rodrigo, su familia, ellos desde Perú están conectados y pido, Señor, que bendigas a esos seres amados de ella y les ayudes en sus necesidades. También Oscar pide por su hermana que tiene el COVID-19. Ella se llama Flor, rogamos por Flor para que le des la sanidad, le quites ese problema que la está quejando, así como muchas personas que están afectadas, rogamos que los atiendas y les traigas sanidad. Mario pide por su hija Florencia, por sus nietos Darko, Benjamín y Renzo. Bendice esa linda familia, Señor, y ayúdales en sus necesidades. Ramón, rogamos, Señor, que lo atiendas en su salud, que sigue un poquito quebrantada, dale fuerzas y dale sanidad y que pueda dormir bien esta noche. Nancy pide por su nieto recién nacido, el nietito se llama Lautaro, por sus padres, para que ese matrimonio puedan estar fortalecidos con tu poder, sigan unidos y también que decidan entregarse a Jesús. Y Nancy pide por sus nietos Gael, Josué, Eduardo, por el esposo de ella, para que también haga de Cristo su único amigo y Salvador. Modesta pide por la salud de la mamá de su esposo Pepe. Rogamos que atiendas ese pedido también. Mi esposa está pidiendo por esta segunda cirugía que tendrá de cadera este próximo lunes, si Dios lo permite. Rogamos que le dé sabiduría a ese cirujano para que haga un buen trabajo. Y Ana Romero pide por ella, por su familia, por su mamá, que está alejada de ti. Rogamos que le ayudes para que en este tiempo ella decida acercarse nuevamente a ti y pueda hacer de Jesús también su amigo inseparable. Y también pide ella para que su mamá abandone el hábito del tabaco. Ese hábito, Señor, que atrapa a tantas personas y los lleva por un camino de enfermedad y de muerte. Rogamos, Señor, que atiendas todos estos pedidos que han sido dados a conocer aquí, conforme a tu voluntad, que sea hecho lo que tú esperas, lo que tú deseas y no lo que nosotros deseamos. Avanzamos con fe sabiendo que todo lo que respondas va a ser para bien, ya sea que digas que sí, digas que no o digas espera un poco, la respuesta de ti seguramente vendrá. Bendice a todos los que han estado aquí presentes, bendice a sus seres amados y a aquellos que no han podido entrar también, bendícelos conforme a sus necesidades. Danos un lindo fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros. Danos tu paz, tu bendición y quita de nuestros corazones ese temor que proviene muchas veces de nuestra falta de fe. Ayúdanos a acrecentar nuestra fe a través del estudio de tu palabra, donde tú te revelas como eres, para conocerte bien y de esa manera confiar más en ti. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, nos veremos, si Dios quiere, el próximo martes. Vamos a tocar un tema relacionado con la alimentación y la salud. Así que estén pendientes. El tema del martes va a estar muy interesante y obviamente lo estudiaremos a la luz de la Biblia. Que tengan todos un lindo fin de semana, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios ponga paz en el corazón de ustedes y quite el temor. Bueno, que la pasen bien. Hasta pronto.